Dale fuerte, fuerte ese aplauso para el Señor, dáselo fuerte. Dale, sí, Señor, aquí estamos. Padre, gracias, Señor, esta mañana, Señor. Gracias primeramente por tu presencia de Dios, voz de Dios, adoración de Dios. Padre, gracias en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos, de tus hijas aquí presentes. Nuestros hermanos, nuestras hermanas que están allí en YouTube, en Facebook, les saludamos, les bendecimos en esta hora. Declaramos la bendición del Dios Todopoderoso sobre sus vidas, sus familias, sus hogares. Padre, gracias, Señor, porque somos una comunidad que amamos el nombre de Cristo Jesús. Padre, bendice esta mañana, Señor, este tiempo precioso. Háblanos, guíanos, Señor. Padre, queremos escuchar la voz de Dios, no de hombres, Señor, la voz de Dios. Padre, Señor, ayúdanos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dale, fuerte ese aplauso al Señor. Sean todos bienvenidos en esta mañana en el nombre precioso de Jesús. Tome asiento, colóquese cómoda. Vamos a invitar a todos los niños y tenemos unos invitados muy especiales, los niños, los hermanos de SUA. ¿Dónde están los hermanos de SUA? Levanten su mano, los hermanos de SUA, bienvenidos. Los niños por allá, los que estén atrás también, tráigalos para acá. Los niños queremos saludarlos, bendecirlos, bendecir sus padres. Qué bonito en esta mañana. Estos padres han venido para alabar y adorar el nombre del Señor. Y estos niños que los han traído, todos nuestros hermanos de SUA, haciendo un esfuerzo. Mi hermano Manuelito, mi hermano Mauricio, mi hermano que está en su casa. Amén, amén, mi hermano. Dale ese aplauso al Señor. Los bendecimos, estos niños que han venido desde SUA Rincón, SUA Lisboa, bueno, desde diferentes sitios de SUA, ¿verdad? Y están aquí sus maestras también. Qué bonito, linda labor de la iglesia. Qué bueno traerlos, hermanos, a la iglesia y facilitar el transporte para traerlos. Levantemos nuestras manos en esta mañana para orar por ellos y bendecirlos en el nombre precioso de Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús queremos bendecir estos niños, Padre amado, Señor, estas niñas, Señor. Las colocamos delante de tu presencia. Bendícelas, Señor. Gracias, Señor, por traerles, Señor. Gracias por sus padres. Tal vez algunos de ellos no son creyentes, pero Padre, opera un milagro en ellos, opera un milagro en estos niños, Señor. Guárdalos, cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor. Bendícelos, dale su salud. Guárdalos y cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor. Llénalos de tu paz, de tu amor. Bendice a estos padres, Señor, con economía, con finanzas, Señor. Padre, que ellos tengan trabajo, Señor. Que ellos puedan mantenerles, sustentarles, educarles, vestirles, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús. Opera un milagro en cada uno de ellos, Señor. Para nuestros niños que están allí en casa también, bendícelos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos la bendición del Dios Todopoderoso sobre ellos. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dales ese aplauso. Los niños van a sus clases con sus maestros, con sus maestras. En el nombre precioso de Jesús declaramos un milagro y una bendición sobre estos niños preciosos. En el nombre de Jesús. Iglesia, sean bienvenidas en esta hora. Declaramos la gloria de Dios, hermano. Tenemos un tema muy especial para la iglesia este mes. ¿Cuál es el tema de la iglesia este mes? ¿Los milagros de quién? Los milagros de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cuánto necesitamos un milagro? Necesitamos un milagro. Estamos necesitando un milagro que económico, de salud, ¿verdad? Un milagro de conversión de nuestra familia, ¿verdad? Nuestros hermanos allí también por las redes, también que están necesitando un milagro. Este es el tiempo, este es el mes de milagros, de señales, de prodigios de Dios. Hace 8 días vimos el primer milagro. ¿Cuál fue? De los panes y los peces, de la multiplicación de los panes y de los peces. Y esta mañana entonces vamos a la palabra del Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo número 11. El Evangelio de Juan, capítulo 11, nos habla la palabra de este tema tan precioso. Y nos habla de la muerte de ¿quién? De Lázaro. La muerte de Lázaro.
El Evangelio según San Juan, capítulo número 11. Y tenemos que primero entender que los evangelios Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. ¿Cómo se llaman los Mateo, Marcos, Lucas? Se llaman evangelios ¿qué? Sinópticos. Quiere decir que Mateo, Marcos y Lucas narran casi lo mismo, casi, pero no son iguales. Pero por eso se llaman sinópticos, casi iguales. Pero está el evangelio de Juan. El evangelio de Juan es totalmente diferente. Dígale a su hermano, dígale, el evangelio de Juan es diferente. El evangelio de Juan es que es diferente. El evangelio de Juan, Juan escribe, es el único que escribe la muerte de Lázaro. El evangelio de Juan es el único, por ejemplo, que describe las bodas de Caná de Galilea. Es el único. Dice la palabra que en las bodas dice que allí comenzó, Señor, a hacer señales y prodigios. Comenzó a hacer ¿qué? Señales. Narra el evangelio de Juan que eran señales que hacía el Señor. Los otros evangelistas lo llaman milagros y él lo llama señales. Y aquí estamos, hermanos, entonces en el evangelio según San Juan, capítulo 11. Narra, si usted mira y estudia el evangelio de Juan, encontramos 7 milagros de Jesús. ¿Cuántos? 7 milagros de Jesús nos narra el evangelio de Juan y nos presenta y nos va llevando poco a poco la sanidad de un cojo, de un ciego. Pero llega al capítulo 11 y nos narra muerte de Lázaro. Y entonces es el único que impactó y dijo, oiga, el Señor resucitó. Y el único que lo escribe es Juan. En los demás evangelios no se nombra. Entonces Juan quiso decir, oiga, yo voy a hacer algo diferente. Para mí fue impactante. Porque Juan, ¿quién era? Era el discípulo amado, el discípulo que se recostaba en el pecho de ¿quién? De Jesús. Estaba ahí con el Señor Jesús. Entonces Juan escribe este evangelio para nosotros. Entonces es el milagro número 7. El Señor Jesucristo estaba para entregar ¿qué? Su vida. Juan narra prácticamente los últimos días de Jesús a partir de este capítulo número 11. Jesús está para entregar ya su vida, pero dice, no tengo que dejar pasar este milagro poderoso del Señor. Y entonces nos sitúa en la Escritura. Y vamos al Evangelio según San Juan, capítulo número 1. Entonces dice la palabra que estaba entonces enfermo uno llamado ¿cómo? Lázaro. ¿Y era de dónde? De Betania. ¿Dónde quedaba Betania? A 4 kilómetros. ¿A cuánto quedaba? A 4 kilómetros nomás quedaba de Jerusalén. Es decir, que estaba muy cerca. Esta mañana decíamos, tal vez de aquí al peaje habrán 4 kilómetros, más o menos. Puede ser, ¿no es cierto? De aquí al peaje, más o menos unos 4 kilómetros. Siempre había que caminar, pero no estaba tampoco tan lejos. Entonces narra que estaba allí en Betania, en la aldea de ¿quién? De María y de Marta, su hermana, dice la palabra del Señor. Y dice que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, y que fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas ¿qué? Mensajeros. ¿Qué enviaron? Mensajeros para que fueran a buscar ¿a quién? A Jesús, el Maestro. Pero cuando ellas los enviaron, ¿qué le dijeron a Jesús? Mira, fueron allí y le dijeron, Señor, y aquí que el que amas está ¿qué? Al que amas está enfermo. ¿Qué le querían decir a Jesús? ¿Qué le querían decir a Jesús con eso? Cuando llegaron estos hombres, tal vez allí apresurados, ¿verdad? Corriendo, sudando, ¿verdad? Y interrumpieron allá el grupo, el GCI que tenía el Señor ahí en ese momento. Y le interrumpieron. Y le dijeron, maestro, mira que es que hay unos hombres que te buscan. Y el Señor dijo, espere que terminemos el servicio. Y terminó primero la palabra y después dijo, oiga, sí, ¿qué necesitan? Dijo, no, es que al que amas, ¿está qué? Está enfermo. ¿Qué pretendían ellas, Marta y María? ¿Qué pretendían? Que Jesús, ¿qué? Saliera ¿qué? Corriendo para donde ellas estaban. Pero Jesús, ¿qué dijo? Mire la palabra del Señor. Pero oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para qué, no es para muerte. Esta enfermedad no es para qué, para muerte. Esta enfermedad no es para muerte.
Y nosotros entonces en esta mañana tenemos que entender que muchas de nuestras situaciones no son para qué, para muerte. Pero nosotros humanamente, ¿qué queremos que Jesús haga? Que Jesús ¿qué? Corra por nosotros. Señor, mire que está enfermo. Señor, que necesita un carro. Señor, que necesita una casa. Señor, mire que necesita un empleo. Y queremos que Jesús ¿qué? Corra por nosotros. No. Por eso necesitamos y tenemos 3 propósitos en esta mañana. Hay 3 propósitos en este milagro por los cuales vamos a correr y vamos a andar, pero usted tiene que estar muy atento. Y el primero es que el Señor nos muestra su deidad. ¿Cuál es el primer milagro? O sea, si hay alguien, si esto corre, no corre. Parece que se trabó. El primero, entonces, no se preocupe. Ya llegó. Lo primero nos muestra ¿qué? Su deidad. Nos muestra su deidad. Entonces, para que entendamos, el Señor quiere que nosotros sepamos que Él es ¿quién? Él es Dios. Y no va a salir corriendo porque nosotros le digamos: Señor, te necesitamos aquí. Señor, estamos orando, ayunando. Y a veces ayunamos para torcerle la mano ¿a quién? A Dios. Y queremos que Dios haga ¿qué? Conforme a nuestra voluntad. No. Pero el Señor sí quiere que sepamos que Él es Dios y que descansemos en Él. ¿Cuántos queremos descansar en el Señor en esta mañana? Descansemos en Él, que Él haga su ¿qué? Su perfecta voluntad. Y dice que entonces que el segundo es fortalece la fe de sus discípulos. Él estaba con sus discípulos y les está enseñando. Hace 8 días vimos la enseñanza de los panes y de los peces. Y dice que sobraron ¿cuántas cestas? 12. ¿Para quiénes eran las cestas? Una para cada discípulo. Hay una cesta para nosotros también. Pero necesitamos entender lo que Dios quiere enseñarnos. Pero hay unos propósitos del Señor. Mire, nos muestra que Él es Dios. Nos fortalece la fe de sus discípulos. Necesitamos crecer. Pero también prepara el camino directo ¿a dónde? A la cruz. ¿A la cruz de qué? Del Calvario. Recuerden que les he dicho que Jesús estaba para entregar ¿qué? Su vida. Estaba a pocos días porque ya iba a entrar a Jerusalén. Iba a entrar en un pollino, ¿verdad? Y la gente iba a decir: Hosana, Hosana al que vive, al que reina. Y colocaron sus mantas y colocaron de todo para que el Señor pasara. Viene el rey. Pero el Señor estaba preparando ¿qué? Su sepultura. Nosotros en esta mañana tenemos que entender entonces sobre estos 3 carriles vamos a estar esta mañana para que usted entienda lo que Dios nos quiere hablar. ¿No? Dios quiere primeramente que sepamos que Él es ¿quién? Que Él es Dios. Que Él es Dios. Y que no vamos a estar corriendo detrás de lo que nosotros oramos y pedimos. ¿El Señor escucha nuestra oración? ¿Ustedes qué dicen? Sí, el Señor escucha nuestra oración. ¿El Señor quiere bendecirnos? Sí. Pero ¿se hará conforme a la voluntad de Dios y no la nuestra? Y eso nos cuesta, iglesia, nos cuesta entender que es la voluntad de ¿quién? De Dios y no la de nosotros. Por eso en esta hora entendemos su palabra. Y entonces oyéndolo, dice la palabra, oyéndolo Jesús, versículo 4: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios, para que Él sea glorificado, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana. ¿Y los amaba? Sí, pero no iba a salir corriendo y ya me llamaron y entonces está enfermito, yo iré. No, el Señor tenía otros ¿qué? Otros planes. Y eso es lo que a veces nosotros como iglesia necesitamos entender, que a veces los planes de Dios son diferentes. Y a veces oramos y decimos: Señor, yo necesito un novio, una novia. ¿Eso es malo? No, bien, pero que sea conforme a la voluntad de Dios. Y a veces lloramos y sufrimos por una petición, ¿verdad? Y a veces ayunamos y Señor, ya llevo 45 días porque oré 5 más que Jesús. Y entonces pensamos que por eso le podemos torcer el brazo a Dios. Y no, tenemos que entenderlo. Pero Jesús dice: esta enfermedad no es para qué, esa enfermedad no es para muerte. Muchos de nosotros hemos orado por causas justas, ¿verdad? Orar por un enfermo para que Dios lo sane, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Muchos hemos orado. Personalmente tuve la experiencia con mi papá, mi mamá. Mi mamá le dio cáncer también. Y entonces lloraba: y Señor, he orado por otros y Señor, lo sanas.
oro por mi mamá, Padre, sánala. Pero siguió se deterioró su salud más. Y un día me tuve que arrodillar ahí al pie de su cama y decirle: Señor, te la entrego. No será conforme a mi voluntad, sino la tuya. Y se la entregué. A los pocos días murió. Y entonces la gente le pregunta a uno: ¿y dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Y tal vez a usted también le han preguntado: ¿dónde está su Dios? Y tenemos que decirle: nuestro Dios es nuestro Padre Celestial y Él nos ama. ¿A cuánto les ama el Señor, hermano? Hemos sentido que el Señor nos ama, nos cambia, nos ayuda y nos fortalece. Y el Señor te dice: esa enfermedad no es para qué, no es para muerte, no es para muerte. Pero a veces decimos: Señor, pero es que lo queremos ver ya. Y nosotros tenemos que entender. Pero miren lo que dice el versículo número 6. El versículo número 6 dice: cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Segundo punto, dice: Jesús nunca llegará tarde. El primer punto dice que la enfermedad no es para muerte, pero el segundo punto nos dice que Jesús nunca llegará tarde. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó ¿cuánto? 2 días más. Dijeron: Señor, es que es grave, es que yo creo que ya murió. Pues no tenía el celular en ese momento, ¿verdad? Para llamar a ver si ha muerto. No, pero Jesús sí lo sabe porque Él es Dios. Y Jesús dijo: no vamos a parar la campaña. 2 días más de campaña predicando la palabra. Y tal vez los discípulos dijeron: y eso que los amaba, a Marta, y eso que los amaba, y ahora el Señor dice: 2 días más. El Señor necesita que crezcamos ¿en qué? En fe. No sé cuánto tiempo estás orando, cuánto tiempo llevas orando y pidiendo una causa justa, pero Jesús tiene todo bajo control. ¿Sabe por qué Jesús se demoró tanto tiempo en llegar? Se demoró 2 días más. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no quería sanarlo. Jesús quería resucitar a Lázaro. El Señor quiere también que no solamente sanar nuestros cuerpos, sanar nuestras vidas, darnos las bendiciones, y el Señor quiere es que resucitarlo, porque al resucitarlos las cosas cambian y son renovadas. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué necesitamos? Dale ese aplauso al Señor, hermanas, en el nombre de Jesús. Dale ese aplauso al Señor. Dice que Jesús, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar. Y todos se quedaron perplejos, ¿verdad? Y ahora el Señor, ¿qué va a hacer? Porque el Señor no quiere solamente que nosotros recibamos la sanidad. El Señor quiere que resucitar que nuestras vidas. A veces nosotros queremos solamente el pañito de agua tibia. No, Señor, mira, necesito para el Transmilenio 3,000 pesitos nomás. El Señor quiere bendecirte con todo. Quiere hacer un milagro en nuestras vidas, ¿verdad? Y nosotros a veces solamente pensamos en lo pequeño, pero el Señor está pensando en que necesita resucitar, pero quiere resucitar primeramente nuestras vidas. ¿En qué está interesado el Señor? Que resucitemos. ¿Para quién? Para Él. Por eso estamos entendiendo en esta mañana que estamos andando por esos 3 rieles, ¿no? Entender que Él es ¿quién? Que Él es Dios. Entender que Él quiere que nosotros crezcamos en fe, pero también estamos entendiendo que Jesús estaba preparando el camino para ir ¿a dónde? A la cruz. Sus discípulos entendían que era ir a la cruz. No, ellos tampoco lo entendían. Ellos tampoco entendían cómo es que Jesús iba a multiplicar los panes y los peces. Cómo era que Jesús, amando a Marta y a María, no corría hacia Él, sino que corría hacia el otro lado a seguir predicando. Y tal vez, como ustedes y yo en esta hora diríamos: Señor, se puede predicar más tarde, prediquemos otro día, prediquemos. Señor, pero es que la enfermedad, mire, esta enfermedad está grave. No es que están llamando, no, está grave. Pero Jesús dice que esta enfermedad no es para qué, para muerte.
Y por eso nosotros necesitamos crecer. ¿Y crecer en qué? En fe. Necesitamos crecer y decirle: Señor, aquí estamos, ayúdanos. Por eso necesitamos que el Señor aliente que en nuestro corazón. Miremos un momentico el Salmo 42. Vamos, para que nos preguntemos y alentemos nuestro corazón, lo que Dios nos quiere decir en esta hora. Precioso Señor. Libro de los Salmos, número 42. Dice, versículo 9: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos y mis enemigos me afrentan, dice la palabra, diciéndome cada día: ¿dónde está qué? ¿Dónde está su Dios? Y el versículo 11 escribe el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en quién. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y esa tal vez es la misma pregunta, ¿no?, que nos podríamos hacer hoy. ¿Por qué nos abatimos? ¿Y por qué nos turbamos? Pensamos que acaso Él no es Dios. El que multiplicó los panes y los peces, ¿no podrá multiplicar también nuestra alacena allí en casa? El que multiplica los panes y los peces, el que resucita, ¿no podrá resucitar también nuestras vidas para alabarle y adorarle? Pero la pregunta está ahí del salmista, y por eso es que es tan linda su palabra. Es viva y es eficaz. Que dice: ¿por qué te abates? Y él mismo se hace la pregunta. El salmista lo está escribiendo y él mismo se pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿O será que es que los pastores no se abaten también? También nos abatimos, lloramos, necesitamos una bendición. Amén, gloria a Dios. Un abrazo, también lo necesitamos. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Necesitamos en esta hora, en esta mañana, venir delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Decirle: Señor, aquí estamos, ayúdanos, ayúdanos. Y entonces entramos para el punto número 3 esta mañana, versículo 11. Dice la palabra: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy ¿para qué? Para despertarlo. Nuestro amigo Lázaro, ¿qué hacía? Dormía. Estaba ¿qué? Durmiendo. Pero para Marta y María, ¿cuál era la realidad de ellas? La realidad es que su hermano Lázaro estaba ¿qué? Muerto. Esa era la realidad. Pero la verdad está en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Dale ese aplauso al Señor. Dígale: sí, Señor, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos cambia nuestra forma. Pero mire tan lindo, ¿no? El Señor dice: vamos a despertar ¿a qué? A nuestro amigo, porque Él ¿qué? Porque Él duerme. Mire lo que dice la palabra en primera de Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 3, lo que nos dice la palabra del Señor en esta hora. Entendiendo que el Señor Jesús está con nosotros en esta mañana, entendiendo su palabra, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 13 dice: tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que ¿qué? De los que duermen. ¿Cómo lo llama el Señor? Acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, dice la palabra. Versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo Jesús, que dice la palabra, resucitarán que primero. Esa es nuestra fe, eso es lo que creemos. Y dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, miren, la palabra del Señor nos alimenta en esta mañana y nos ayuda a entender que el Señor Jesús iba a despertar ¿a quién? A su amigo. ¿Su amigo quién era? Lázaro.
Lázaro estaba ahí, ¿verdad? Y dice la palabra que entonces Jesús le dijo claramente que tal vez Jesús hizo un silencio, ¿verdad? Y le dijo a los discípulos: Lázaro ha muerto. Y ellos entonces entendieron, y me alegro, y dice Jesús, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a Él. ¿Vamos a quién? A Él, dice la palabra del Señor. Y entonces mire que tenemos que entender por qué el Señor Jesús se demoró 4 días. Otro motivo de que el Señor quiere que crezcamos ¿en qué? En fe, que nosotros creamos. Y Él necesitaba que sus discípulos crecieran ¿en qué? En fe, pero que no lo vieran solamente como un sanador. ¿Sabe que en la época de Jesús había mucha gente que sanaba, que predicaba, que decía que ellos eran el Mesías? No era solamente Jesús, no, había muchos otros que se levantaban y mataban al líder, y todo ¿qué? Y todo se acababa. Y ya conocían y se levantaban esta serie de hombres que predicaban y decían que ellos eran el Mesías, diciendo que ellos eran. Pero Jesús necesitaba que ellos creyeran que no solamente sanaba, que no solamente multiplicaba el pan, que no solamente sanaba a los leprosos, que daba vista a los ciegos, no, sino que necesitaban que supieran que Él era Dios. ¿Quién puede resucitar muertos sino solamente quién? Dios. Solo Dios puede resucitar los muertos. Pero necesitamos que crezcamos en fe. A la vez Jesús cada vez más se acercaba su camino de ir a ¿dónde? A la cruz del Calvario. Y eso es lo que necesitamos entender, hermanos, en esta mañana, entendiendo lo que el Señor está hablándonos, ¿verdad? Y lo que Dios nos quiere decir en esta hora, entendiendo su palabra. Y dice la palabra que entonces Jesús comenzó a su camino para Betania. Dice que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido de Marta a María para consolarlas por su hermano. Versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó ¿en dónde? En casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera ¿qué? No hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Con palabras firmes. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta y María habían sido discipuladas ¿por quién? Por Jesús. Y ellas conocían la palabra de Dios. Y cuando Jesús le dijo: tu hermano resucitará, ellos dijeron: sí, nosotros sabemos que un día nos vamos, el Señor nos va a resucitar. Eso lo sabemos y lo aprendimos, Señor. Pero la realidad es que mi hermano está aquí, míralo, está muerto, ya murió y ya lo enterramos. Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría ¿qué? ¿Qué querían decirle? Todavía había ¿en qué? Incredulidad en ellos. Señor, si hubieras estado aquí, como quien dice, tú ya no eres capaz de resucitarlo, porque ya lleva ¿cuánto? 4 días. Entonces nosotros estamos entendiendo, hermano, por qué el Señor dice que se compungió, ¿verdad? Dice que Jesús también lloró. Jesús también se conmueve con nuestras lágrimas, con nuestro dolor. Estamos pasando por momentos difíciles, algunos sí, nuestros hermanos allí en las redes, algunos también pasando por momentos difíciles, sí. Se está acercando el fin de año y muchos corren de un lado para otro, se trabaja más horas porque queremos bendecir a nuestros hijos, queremos tener un mejor tiempo, una mejor Navidad, comprar algo, darle un regalo, un detalle, ¿verdad? Pero el Señor dice: esa enfermedad no es para qué, no es para muerte. Y ahí tenemos que estamos nosotros, porque nosotros también como iglesia necesitamos crecer ¿en qué? En fe. ¿Cuál es tu realidad? Y entonces muchos dicen: no, pues mi realidad es que sin trabajo, enfermo, la economía, la situación difícil, cerrando las empresas, cada vez a veces más difícil. Pero dice el Señor:
Pero la verdad es Cristo Jesús. Nosotros hemos creído en un Dios vivo, un Dios que cambia, que renueva y que transforma nuestras vidas. Un Dios poderoso que puede esos mismos milagros. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos de nosotros tal vez necesitamos clamar por un milagro en esta mañana? Le estamos diciendo: Señor, ayúdanos a crecer en fe. Necesitamos crecer en fe porque hay tantas situaciones. Nuestra realidad es complicada. Y dice entonces la palabra del Señor: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará. Pero Jesús le dijo: yo soy ¿qué? Yo soy la resurrección y la vida. Aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y le dice: ¿crees esto? Nosotros también debemos creer en esta mañana que Jesús nos dice que también resucitaremos, porque Jesús lo dice, no porque lo digo yo. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Vivirá, dice la palabra. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y hace una pregunta para nosotros: ¿creemos esto? ¿Creemos que Jesús también nos va a resucitar juntamente con Él? Amén. Por eso Jesús estaba preparando también su camino para ir a la cruz del Calvario. ¿Era fácil para el Señor? No. Le restaban días, pero Él necesitaba que esos discípulos, esos 12 que estaban con Él y la gran multitud que le seguía, que ellos entendieran que Él era ¿qué? Dios. Porque ¿cuántos de sus discípulos estaban en la cruz? ¿Cuántos estaban al pie de la cruz? Solo Juan, su mamá, María y la otra, María Magdalena. No había más. ¿Dónde estaban los demás? ¿Dónde estaban los demás? Escondidos, asustados. ¿Dónde estaríamos nosotros también? Asustados, escondidos también. A veces nos asustamos y nos escondemos. Si usted sigue hablando de ese Cristo, ese Dios, entonces lo tenemos que echar. Y entonces nos asustamos y nos echamos ¿para qué? Para atrás, porque ay no, se enteraron que yo soy cristiano. Y entonces ahora, no, es cuando más tenemos que dar ¿qué? Fe. Dar testimonio de que Cristo Jesús, porque Él vive, nosotros también ¿qué? También viviremos. Dale ese aplauso al Señor esta hora. Dígale: sí, Señor. Debemos estar ahí. Pero dice la palabra que Jesús lloró, es decir, que se compungió. Y dice la palabra entonces que mejor es estar en la casa de luto que en la casa de ¿qué? ¿Qué es mejor? ¿Estar en la casa del banquete celebrando un cumpleaños o estar allá en la funeraria? ¿Dónde es mejor? Humanamente. Estar en el banquete, ¿sí o no? Claro, en el banquete hay ¿qué? Hay comidita. Amén, puede que sean pasaboquitas nomás, pero hay ¿qué? Hay comida, ¿verdad? Ahí le ofrecen una gaseosita, le ofrecen agua, le ofrecen, listo, está con amigos, está uno charlando y está uno celebrando. ¿Es rico estar en la casa del banquete? Sí. Pero ¿qué dice la palabra? Es mejor estar en la casa de ¿qué? Del luto. No es fácil, ¿verdad? Estar en una funeraria es fácil. No. Y más cuando tal vez es una persona conocida, ¿verdad? Un familiar, un ser querido. No es fácil estar allí. Cuando usted está al frente de su ser querido y la gente está diciendo, luego no es que dice que es pastor, dice que predica, dice que Dios lo usa. No es que conoce la verdad, que ellos sí, dice, y la gente está diciendo, ¿dónde está qué? ¿Dónde está su Dios? Y ahí es cuando nosotros tenemos que decirle, nuestro Dios vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y tal vez, dijo el Señor, no se preocupen por el que puede quitarles la vida, no, preocúpense por el que puede matar su alma, porque es para muerte eterna. Necesitamos que nuestras vidas resuciten en este día. Necesitamos que Dios nos cambie, nos ayude a seguir adelante. Dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordias. Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones.
Tal vez hay un propósito de Dios en esta hora, un propósito de Dios, ¿verdad? Para nuestras vidas. Dice la palabra que entonces Jesús llegó y preguntó: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró y entonces dijeron entonces los judíos: mirad que sí le amaba. Jesús, profundamente conmovido, versículo 38 dice: profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra que puesta encima. Y Jesús dijo: ¿qué? Quitad, ¿qué? Hay una orden: quitad la piedra, quitad la piedra. El Señor recuerde los 3 carriles. Dios, el Señor estaba hablándonos a cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor quiere que cada uno de nosotros que crezcamos en fe, entendamos que Él es Dios, pero también estaba preparando que su camino para la sepultura. Y Jesús le dice: quitad la piedra. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. Mírenme en un momentico, y nuestros hermanos que están en las redes. La pregunta en esta mañana es: ¿qué nos separa de la muerte y la vida? Había una ¿qué? Una piedra. Pero cuando corrieron la piedra, ¿qué salió? Hiede ya. Hiede ya. Nuestros pecados también hieden ya. Hay una piedra. Y tal vez tenemos máscaras, ¿verdad? Y alguien dijo: no, pues ya pasó Halloween. Hay máscaras, ¿verdad? Pero cuando corren esa piedra, sale un olor que nauseabundo. ¿Qué dijo Marta? No quiten la piedra porque hiede ya. ¿Era verdad, sí o no? Era verdad. La pregunta en esta mañana para nosotros es eso: ¿será que podremos quitar la piedra aunque nuestro pecado hieda? Porque ¿qué nos separa entre la muerte, que estaba Lázaro, y a este lado estaba Jesús, que es la vida? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Cristo Jesús. Y entonces en esta mañana nosotros tenemos que preguntarnos: ¿seremos capaces de correr la piedra de nuestro pecado? De ese pecado escondido que tenemos, que estaba allá al otro lado. Necesitamos quitar la piedra, aunque hieda, porque si no quitas la piedra, entonces no podremos resucitar. Necesitamos que se corra esa piedra, porque dice la palabra que el que confiesa y se aparta alcanza ¿qué? De la misericordia de Dios. Y esa es la palabra para nosotros en esta mañana. Permitamos que la piedra que se corra. Y tal vez hieda, sí. ¿Cuántos años tal vez en nuestro pecado escondido? Años, meses, tiempo ahí guardando las cosas, con el mismo problema, con el mismo carácter, con la misma peleadera, con las mismas mentiras, engaños, luchando con una cosa, con otra. Pero llevamos años, estamos hablando a nosotros, conocedores de la palabra, pero que escondemos tantas cosas allá detrás, pero Dios sí las sabe. Y cuando corremos nuestra piedra, entonces hiede, sale el mal olor y no nos gusta, porque hiede, nos hace quedar mal. Pero la palabra nos confronta en esta hora y dice: el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Necesitamos la misericordia de Dios en esta mañana. Pero el Señor Jesús no se quedó solamente quitad la piedra, sino que le habló ¿a quién? Aquel que estaba hediondo, ya estaba muerto, llevaba 4 días. Y eso es lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Permitamos que sea Dios
Y que nosotros, cada uno en esta mañana, entendamos que nos separa entre la muerte y la vida. Porque si seguimos en el pecado, seguiremos ¿qué? Muertos. Estaremos muertos en nuestros pecados y delitos. Eso dice que la palabra. Nosotros tenemos que entender lo que el Señor nos quiere decir en esta hora. Cuando nos dice que quitemos la piedra, ¿verdad? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice la palabra. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y esa es la vida que Cristo Jesús nos quiere dar. Colóquese de pie en esta mañana en el nombre precioso de Jesús. Permitamos que el Señor sea ayudándonos. Él quiere que también resucitemos nuestros corazones, nuestras almas. Pero por eso tenemos que decir, quitad la piedra. Y en esta mañana nuestros hermanos allí en YouTube, en Facebook, nuestros hermanos aquí que estamos en esta mañana, nosotros mismos también tenemos que quitar la piedra así hieda. Sí, es un olor nauseabundo. Porque es un olor ¿a qué? A muerte. Pero ¿qué nos separa? La piedra es símbolo de ese ¿qué? De ese pecado escondido que tenemos ustedes y nosotros también. Muchas veces, ¿cómo comportamos, cómo vivimos en casa? ¿Cómo le hablamos a nuestra esposa? ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? ¿Cómo nos comportamos en la empresa? Y entonces, en esta mañana tenemos que decirle, Señor, corre la piedra aunque hieda, porque necesitamos que Jesús nos resucite en esta mañana. Necesitamos la resurrección de Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la resurrección y ¿qué? Y la vida. Aunque estés muerto, vivirás. Y hace una pregunta, ¿creemos esto? Necesitamos resucitar. Y el único que nos puede resucitar es Cristo Jesús en esta mañana. Es el único que va a dar su vida y dio su vida por nosotros. Jesús estaba a punto de dar su vida en la cruz del Calvario, pero necesitaba que nosotros crezcamos en fe. Por eso necesitamos un milagro en esta mañana. Adoremos a Dios en esta hora. Damos que Dios nos hable. Milagros pueden suceder. Oh sí, Señor. Danos. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Oh sí, Señor. Tu espíritu está aquí, Señor. Una vez más. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti, Sí, Señor. a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Gracias, Señor. Gracias, Señor, esta mañana, Señor, por tu presencia. Presencia de Dios, voz de Dios,
que cambia, que renueva y que transforma nuestras vidas. Estamos cantando, milagros pueden suceder. Este es el día, esta es la mañana de nuestro milagro, que el Señor está aquí en medio de nosotros. Y Jesús dijo: yo sé que siempre me oye, le decía a Dios. Lo dicho por causa de la multitud. Y habiendo dicho esto, dice que clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Permitamos que Jesús resucite en nuestras vidas. Permitamos que Jesús resucite esos sueños, esas empresas, en eso que estás, en ese dolor, en la enfermedad. Jesús puede resucitar también nuestras vidas hoy. Y tal vez creemos que Jesús nos resucita y estamos creyendo en que Jesús nos ha lavado de nuestros pecados, pero Jesús dijo: desatadle. Tal vez nosotros estamos en Cristo, pero estamos atados, porque Lázaro resucitó lleno de vendas y no podía caminar bien. Y tal vez nuestras vendas no nos dejan servir a Dios. Necesitamos servir a Dios. Necesitamos desatar todas esas vendas que nos cubren, que no dejan que mover nuestros brazos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestro corazón. Necesitamos que el Señor dé su palabra y nos desate. Necesitamos permitir, primeramente, dejar que la piedra corra para tener libertad y ser resucitados en Cristo Jesús en esta mañana. Este es el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, nosotros que estamos acá necesitamos esa palabra, que nos resucites también, Padre hermoso. Tal vez aunque nuestro pecado hieda, Padre amado Señor, necesitamos ser libres de la muerte, porque si seguimos allí ocultando, seguiremos en el sepulcro, en la muerte. Pero necesitamos escuchar la voz de Dios que dice: sal fuera, resucita. Que es la voz de Dios, es la palabra de Dios la que nos resucita. No es humanamente, es la voz de Dios. Y su palabra va más allá. Dice: desatarle y dejarle ir en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Pastor Javier. Si es para el Señor, dáselo más fuerte. Alábale porque Él vive. Santo, aleluya. Y tome asiento, por favor, mis amados. Mire la persona que tiene al lado y dígale: qué bendición que estés en este momento aquí. Esta mañana alguien dijo: me tocó, usted me obligó. Bueno, en fin. Oiga, ¿no cree que Dios es grande y misericordioso y poderoso? ¿No cree que Él merece toda la gloria, la honra, la alabanza? Él merece toda adoración en esta hora. Solo cuando hay alguien enfermo, solo cuando alguien está declarado ya, digámoslo así, que va a partir a la presencia de Dios. No se lo dice así el médico le dice: ya no hay nada que hacer. Un médico no le dice: mire, espero que usted tenga el corazón preparado para recibir al Señor. No, el médico le dice: ya no tiene sino una semana, 3 meses, 4 meses. Pero no hay mayor milagro, no hay mayor sanidad que un alma se salve. Puede estar enfermo y nosotros podemos decir: no, que Dios lo sane y lo levante. A veces oramos como clamando para que el papá, la mamá, el hermano, el esposo, la esposa viva eternamente. Escasamente podemos con 80, 90 años, imagínense. A veces ni siquiera sabemos cómo pedimos. Pero qué lindo es pedir que se haga la voluntad perfecta de Dios. Porque una de las maneras de ser sano es que Dios se lo lleve a uno a su presencia, reconociendo que Él es mi Salvador. Amén. Y bueno, ya que los sugieres están en esa actitud tan bonita de preparar los diezmos y ofrendas, quiero que sepan, hace 2 días fuimos y entregamos ya la vida del papá de la pastora Gloria,
y está en un proceso de agonía, está agonizando. A veces los médicos, las instituciones lo que hacen es prolongar la vida. Bueno, solo está esperando la voluntad perfecta de Dios. Pero quiero que entienda algo. La diferencia de conocer a Cristo es tener paz. Es de tener tranquilidad y saber esperar en Él. A diferencia de que no conoce a Cristo, que todo es grito, comedia, porque en muchos casos es solo comedia en los funerales. Yo me he vuelto especialista en eso. Me encanta ir a los funerales y me lleno de una autoridad para predicar porque veo la hipocresía de muchos. Ahí es cuando uno ve el corazón de la gente. No tuvieron tiempo todo un año para visitar al papá, pero ese día sí tuvieron todo el día para visitarlo. No tuvieron todo un tiempo para regalar el día a las madres unas flores a la mamá, pero ese día sí la llenaron de flores. ¿Ya para qué? ¿Por qué, hermanos? Nosotros debemos ser diferentes. Y hoy, en especial, usted va a salir de este lugar, primeramente agradecido con Dios por la vida, por el ser querido que tiene, y así esté lejos. Cuidado, lo llama y le dice: yo te amo, Dios te bendiga. Porque mientras que tengamos vida y oportunidad para ser salvos, ya después de muertos, ¿para dónde, hermano? Ve la importancia de nosotros valorar la vida y sobre todo de ser agradecidos con Dios. No tanta queja. Imagínense que casi después de 20 días se encontraron una fisura en el tobillo. Ese era el dolor, pero ya me dijo, ya ni se puede enyesar. Pero le doy gracias a Dios porque estamos aquí. Y está lloviendo, pues gloria a Dios. Eso nos recoge más. Vean cómo están de junticos hoy. Y fuera de eso, ahorita en la cafetería van a estar más junticos. Pero hay que ser agradecidos con Dios porque Él nos salvó. Y la única tarea que nos toca a nosotros es de conservar, preservar la salvación, cuidarnos de no fallarle a Él, de ser agradecidos con Él, es caminar en santidad. Amén. Solo quiero regalarles esta palabra y dice así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Mire lo que nos enseña la palabra. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. Y en estos días me llamó una anciana. Me dijo: yo quiero que venga, pero no voy a entregar mi alma todavía al Señor. Simplemente venga porque necesito hablar con usted. Y yo fui. Y bueno, me dio tintico y me atendió muy bien. Y le dijo a los hijos: sálganse de la alcoba. A los hijos. Y me dijo: quiero saber lo que está con el pastor. Y yo dije: uy, se va a confesar la abuelita o algo va a pasar. No, simplemente me dijo: abra ese cajón y saque esos sobres que están ahí. El primer sobre es mi diezmo de 6 meses. Y el otro sobre es de lo que me dan mis nietos, mis hijos y los amigos que me vienen y me traen, que me dejan 20,000, 30,000. De eso también saco el 10%. Oiga, qué lección tan hermosa que me dio la abuelita. Y con un gozo entregó todo. Y yo viendo que hay necesidades, pues eso fue después. Fuimos y colaboramos pagando un servicio de la luz. ¿A dónde los quiero llevar? Si bíblicamente, cuando uno es fiel, de todo lo que usted gana, aparta, dice que el primer día de la semana, y lo guarda, va a ver la bendición de Dios. Es por ser fiel a Él. Porque los diezmos y ofrendas es para el sostenimiento de la casa, para, dice aquí, para la ofrenda para los santos, para los que sirven en la casa, mis amados, y sobre todo para pagar arriendo. ¿Aló? Algunos me dicen: pastor, pero ya compremos. No tengo afán de comprar. Tenemos que estamos haciendo un proyecto, hermano, pero eso ha tenido más talanqueras que cualquier otra cosa. Solo estoy esperando un milagro de Dios en el momento que Él quiera. A mí lo que me interesa es edificar el cuerpo de Cristo, no las 4 paredes. Y para eso tenemos que nosotros seguir creyendo en su gracia, preparándonos, por favor, iglesia. No se conforme con venir simplemente un domingo y amén, gloria a Dios, linda la alabanza, linda la palabra, y el resto de semana, ¿qué? Preparémonos, crezcamos espiritualmente, amén. Dirija sus manos aquí, por favor. Soberano Dios, te damos gracias en esta hora. Bendecimos nuestros diezmos y ofrendas.
Dios de la esperanza los llene de gozo y de paz en la fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza de su espíritu. Que el Dios de la esperanza los llene de gozo y de paz en la fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza de su espíritu. La fuerza de su espíritu. Hola Iglesia, estos son nuestros anuncios. Iniciamos la materia de carácter del siervo en nuestra escuela de formación ministerial, todos los jueves a las 7 p.m. vía Zoom. Por otro lado, también empezamos la materia Teología de la Santidad, Neumatología, los martes a las 7 de la noche. Además, el viernes a las 7 de la noche veremos Evangelios Sinópticos, todo vía Zoom. Para mayor información, acércate a la pastora Norma.